Buenas tardes, estamos de nuevo aquí en Charlas de Ciencia y hoy tenemos a un participante que viene como exponente principal, a nuestro muy apreciado Cruz Jiménez. Buenas noches, Cruz. Buenas noches a todos. Jorge, Buenas noches. buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Hugo, buenas noches. Buenas noches. Elena, buenas noches. Bien, Cruz es el fundador de ICPO del Instituto Piensa. Y bueno, ha pensado y ha escrito este libro, que ahí podemos ver El arte de la gobernanza. Y yo quisiera pedirle a Cruz que nos platique de este libro. ¿Cómo fue que lo concebiste? ¿Qué es lo que te motivó para escribir este libro? O sea, lo que me motivó a escribir ese libro es porque hay un conocimiento fundamental para lo que es el pensamiento crítico, que parte de las leyes. Las leyes son lo que determina la realidad que se va a imponer en los distintos pueblos. Y esas realidades dependen de aquellos que tienen la autoridad sobre las leyes. Y es un punto que verdaderamente yo he visto que la mayor parte de la gente no entiende cómo es que se controla o cómo es que este mundo se domina. Y este mundo se domina a través de lo que es las leyes, y por eso el libro, El arte de la gobernanza, para dar un poquito de entrada al entendimiento de que las realidades que nosotros vivimos están impuestas por las leyes y aquellos que pasan las leyes. De tal manera de que la realidad que vivimos en los Estados Unidos por las leyes es diferente a la realidad que viven los mexicanos por las leyes o que viven los españoles por las leyes. Entonces, lo que he hecho es crear una ciencia a través de lo que yo le llamo la curionología. Y la curionología es el estudio de las leyes y las realidades que imponen sobre distintas naciones. Y como ustedes ven, vamos a tomar, por ejemplo, los Estados Unidos y México, por ejemplo. La realidad aquí en los Estados Unidos es que tenemos un idioma diferente, tenemos unas leyes diferentes, tenemos unas creencias diferentes, tradiciones diferentes. El sistema educativo está de una manera y a la misma vez es diferente a las mismas consideraciones que hay en México o que hay en cualquier otro país. Pero la razón por la cual fundamental hice el libro es porque ahorita en estos momentos se necesita tener más conocimiento sobre el impacto que tienen las leyes sobre las naciones y lo que son los ciudadanos. Y por ende, mi intención fue crear un conocimiento sobre cómo es que las leyes impactan al ser humano. Ahorita en este momento tengo un libro que va a salir en los próximos meses, que es más, que lo que se puede decir es más al día de lo que ha pasado últimamente y que le da un entendimiento al pueblo de cómo es que se controla el mundo. Oye, Cruz, una pregunta. ¿Qué pasaría en una sociedad sin leyes? Habría anarquía, que es lo que están tratando de hacer ahora en estos momentos. O sea, lo que pasa aquí es, si lo vemos de la perspectiva del pensamiento crítico, imagínate un globo del mundo de los ciudadanos, en la cual el 80% diríamos que es la mayoría. Entonces, hacia la izquierda tenemos un 10% y hacia la derecha tenemos un otro 10%. El 10% de la izquierda está tirando a la anarquía. El 10% de la derecha está tirando a la tiranía. Y el 80% está haciendo el impacto de tanto la anarquía y la tiranía, simplemente porque el 80%, que es la mayoría, no ha hecho nada para poder establecer ley y orden dentro del país. Y cuando ley y el orden se convierte en ley y desorden, entonces y el pueblo no se levanta a corregirlo. Entonces lo que va a pasar es que lo que le llaman en inglés los fringes, los extremos,
empiezan a tener impacto porque no tienen la paciencia de esperar a un 80% que está dormido y que no tiene intención de cambiar nada. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, en los países que tienen un delincuente? Por ejemplo, México, que tiene un narcotraficante como presidente. ¿Tú cómo ves el caso? Lo que pasa es que lo que yo veo de la perspectiva del pensamiento crítico es que el presidente de México lo que está haciendo es consolidando poder a través de aquellos que tienen poder. Entonces, lo que tenemos es una presidencia complementada por narcos, unas treguas realizadas entre las partes para dominar el pueblo. Al fin y al cabo, lo que va a pasar es que las instituciones que quedan como parte de ley y el orden se van destruyendo, se van eliminando, y lo que viene por encima de eso es una imposición de voluntad en la cual el pueblo no va a tener ninguna oportunidad de poder protestar. Porque esa imposición que se va a imponer sobre el pueblo, así como acá también está pasando algo parecido, lo que va a pasar es que esa fuerza impuesta ahorita de una voluntad de otra gente sobre el pueblo es protegida por la ley. O sea, ¿tú piensas que Estados Unidos va hacia una dictadura también? Correcto, mira, déjame darte algunos datos para que vayas entendiendo. En esencia, el gobierno de los Estados Unidos, el modelo de gobernanza se llama anocracia. Una anocracia es un tipo de gobierno que es mitad democrático, es parte democrático y parte dictadura. Y eso es lo que existe en los Estados Unidos, a pesar de que el pueblo desconoce eso. Ahora, lo que está pasando en el pueblo en estos momentos es que hay un grupo dentro del país que está cansado de que la dictadura, la parte dictadura del gobierno solamente sea 80%. Ahora ellos quieren que sea el 100%. Y por eso es que ahorita en los Estados Unidos tienen peligro su democracia, porque hay un movimiento ahorita para que la democracia, la parte que es dictadora, que hasta el 80% se convierta en el 100%. Y el pueblo todavía no entiende cuáles son las repercusiones que son esa impuesta voluntad, aún a pesar de ver lo que está pasando en los distintos países en los cuales existen dictaduras. Eso es, ¿tú cómo ves, por ejemplo, el camino de Rusia? El gobierno que ha impuesto Putin. O sea, Perdón. Putin ahorita en estos momentos, Putin yo creo que ahora en estos momentos ha jugado una carta. Él creyó que tiró una carta para ganar y tiene una carta que echar para perder. O sea, es irracional hasta un punto loco cuando tú tienes el país más grande en toda Europa, tú querer agregar más países a tu nación, especialmente cuando esas naciones en estos momentos no te están invadiendo y no te están creando conflicto interno. Entonces, Putin lo que hizo fue, dentro de su arrogancia de creer que él podía fácilmente entrar a Ucrania y tomar control, como lo hizo con Georgia, como también lo hizo con Crimea, pues entonces ahora encontró que no es así, de que no es tan fácil, y ahora andamos por más de 80 días donde todavía él no tiene control de Ucrania, y Ucrania está desarrollando más movimiento de resistencia por el apoyo que está teniendo de los otros países. Entonces Putin ahora tiene más problemas que cuando empezó, porque ahorita Finlandia y Sweden, ¿verdad? No sé cómo es Suecia, es que se llama. Están buscando entrar como parte de NATO. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando anteriormente los países que estaban sujetos no tenían intención de ser parte de NATO en ese momento, es acelerado, porque ellos ven lo que Rusia ha hecho con Ucrania, la que es la destrucción del pueblo, de la gente, de las infraestructuras que existen ahora en este momento.
Ahora Finlandia y Suecia están diciendo, no, pues esto no puede pasar a nosotros. Y además de que están tomando la intuición de que Ucrania y de que Rusia en estos momentos no va a parar con Ucrania, sino que va a ir a través como de Moldova y otros países que están a su alrededor. Y ahora inclusive está diciendo que va a castigar a Hungría y a Polonia por la razón de que ellos están prestando ayuda a la nación de Ucrania. Entonces, la posibilidad de que se vuelva una guerra generalizada, ¿sí crees que exista? Perdóname la palabra, si son pendejos, sí. ¿Ok? Pero Bueno, no creo que son tan. No creo que son tan. Porque de verdad, Rusia tiene toda la de perder. Sí, evidentemente Rusia no es la URSS. Y si la URSS estaba ya muy diezmada, y Rusia apenas se está levantando y Estados Unidos ha seguido con su carrera armamentista durante todo este tiempo, pues la verdad es que en fuerza sí está muy superior a Estados Unidos a Rusia, ¿no? Sí, no, y además Rusia tendría que pelear por dos frentes, por el occidental, por el oriental, ¿verdad? Porque Estados Unidos no va a atacar por Europa, ¿verdad? Atacaría por Alaska. Entonces, y luego, pues, del otro lado están el resto de los países europeos, ¿verdad? No creo que Rusia tenga la capacidad para enfrentar tantas potencias tan poderosas en dos frentes, ¿no? Y ni está preparado. No está preparado. Se ha visto que su ejército no está preparado. Ahorita, recientemente, se ha declarado de que Rusia está peleando con una arma de láser, ¿okay? Que supuestamente es nuevo. Entonces, yo creo que lo que Rusia va a hacer es empezar a sacar sus nuevos armamentos para dejarle a los países del mundo de indicarle que ellos no son ningún tigre de papel, ¿no? Que ellos sí tienen, a pesar de las noticias que se reciben a través del mundo, que ellos sí siguen siendo poderosos, y la verdad es que sí, todavía siguen siendo. Fíjate que hay algo interesante que uno debe tener en cuenta. Normalmente una arma tecnológica solo sirve una vez al ejército, porque una vez que la usas, la conoce la otra persona y puede hacer el equilibrio. Entonces Estados Unidos ha estado guardando armas inclusive desde la Segunda Guerra Mundial y que espera algún momento ponerlas. Pero sí creo que en eso esté muchísimo más avanzado que Rusia. Simplemente pero bueno, la gravedad, ¿no? Como dice Cruz, ¿verdad? Ese es el camino más pendejo de todos, ¿verdad? Porque se llevaría a muchos países a caer en unas recesiones tremendas, ¿verdad? Sí, lo que el pueblo no entiende es que lo que el pueblo no entiende, lo que el pueblo no entiende es que los Estados Unidos ha estado en guerra desde el 1776 hasta el presente, solamente con 15 años que no estuvo en guerra. O sea, desde el 1776 hasta el presente, solamente ha habido 15 años en todo ese periodo que los Estados Unidos han estado en guerra, directa o indirectamente. Y fíjate que hay un detalle también muy interesante. Si nos vamos antes de la Segunda Guerra Mundial, realmente el imperio no era Estados Unidos ni era Rusia, el imperio era Inglaterra. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando empieza la guerra, también si se fijan, Estados Unidos no entra al principio. Deja que se vayan debilitando todos y entra hasta el final y gana la guerra. Pero no solo gana la guerra, gana el control del mundo, porque antes de la guerra, Inglaterra controlaba los mares del sur y tenía una serie de colonias como India, etcétera, ¿no? Y cuando los Estados Unidos, que sí habían tenido muchos espías dentro de Alemania y dentro de Europa, se dan cuenta que los alemanes ya tenían la bomba atómica, es cuando negocian con Churchill. Y hay un detalle muy interesante. Cuando se sienta Churchill a firmar el contrato para que entre a apoyar a los Estados Unidos, la primera vez agarra el contrato, lo hace bolas, lo avienta y sale furioso, ¿no? Con esas explosiones de carácter que tenía Churchill. Y al otro día regresa y finalmente lo firma. Y cuando sale, le dice a su ayudante, salvamos Londres, perdimos Inglaterra. ¿Y por qué? ¿Por qué dijo eso de salvamos Londres y perdimos Inglaterra? Porque en ese contrato, Inglaterra se comprometía a liberar los mares del sur
y a independizar a todas sus colonias. Eso le dio a Estados Unidos el poderío que hoy tiene, ¿no? Inglaterra pierde en ese su control mundial y Estados Unidos lo empieza a ganar, y lógicamente Rusia empieza a ser la contraparte importante, e Inglaterra se queda un poco a la deriva, ¿no? Pero nunca vuelve a ser Inglaterra el imperio que fue. Sí, de hecho, el imperio británico es el más grande que ha existido, ¿no? Sí. Y el otro punto es que al cerrar la guerra segunda, los Estados Unidos, mediante una operación que se llama Operación Paperclip, agarró todos los científicos que estaban envueltos en distintos experimentos humanos, tecnología de bombas, y esto se lo trajo para Estados Unidos. Y los Sí, hizo. fíjate que hay un libro muy interesante que se llama Línea Cero. Es un investigador de aeronáutica, y ahí va demostrando todo lo que es la antigravedad. Esto es precisamente de esos científicos que se traen a uno que había estado hablando de antigravedad. Esto es una nueva forma de propulsión de los aviones. Y un periodista empieza a anunciarlo, de que venían aviones muy, muy interesantes, que requerían muy poco combustible, querían maniobras para una serie de cosas. Y después de eso se apagó todo, ¿no? Se destruyeron toda la información sobre la antigravedad. Y pasado el tiempo, cuando se hizo viejo este personaje, lo despidieron de la compañía de aviones donde trabajaba, y en la despedida dijeron: es una de las mentes más brillantes que haya existido. ¿Qué hizo este cuate? No lo sabe, ¿no? Pero el autor de este libro habla de que siguieron desarrollando la antigravedad. Y pone, por ejemplo, un avión espía que está rodeado de una superficie magnética que evita, que absorbe los radares. Y y tiene una turbina chiquita de salida, ¿no? Y entonces me dicen: a ver, apliquen a Newton esta turbina, ¿cuánto combustible tendría que sacar por el escape y a qué velocidad para levantar este monstruo que pesa 1000 toneladas? Entonces, evidentemente, los aviones que vemos, los aviones de espías, pues no funcionan como los aviones tradicionales, ¿no? Y pueden hacer todos esos movimientos. Y otra de las cosas, por ejemplo, vemos por qué no se resuelve el asunto de los ovnis. Porque simplemente le da salida a Estados Unidos de todos los aviones de espías que tiene. Esto es, Estados Unidos puede mandar un avión espía de alta tecnología a un país, y si lo descubren, pues era un ovni, ¿no? Eran los marcianos, y no toman ninguna responsabilidad. Y Una cosa, Marcos, estaba leyendo de un avión supersónico de espía en el día de hoy, que estamos hablando de este avión, tiene décadas desde que se hizo, y ese avión era y sigue siendo el avión más rápido del mundo. Más rápido del mundo. O sea, nunca lo pudieron, nunca ningún país lo pudo bajar, porque era mucho más rápido que la velocidad de cualquier armamento que podía ser en su contra. Así que si es como estaba un avión de espía supersónico que se presenta como años atrás, de que todavía la mayor parte de los aviones del mundo todavía no llegan a esa rapidez. Imagínate cómo es la tecnología ahorita, que la gente y recordás que hace poco liberaron a un avión B-2, un bombardero B-2 que pasó sobre Corea del Norte, y ves, es tecnología de los años 50 y lo presentan así como ultrapoderoso, ¿no? Ese bombardero. Entonces realmente yo pienso que Rusia no tiene muchas posibilidades. El avión que se refiere Cruz es un avión que salió en el 2000, yo sí lo recuerdo. Es un avión que se llama el X algo. X-11. Y es un avión no tripulado, ¿eh? Es un avión no tripulado, pero alcanza casi el Mach 10, ¿verdad? Que son pues como 10,000 kilómetros por hora, ¿verdad? Entonces imagínense un avión que vuela Mach 10.
ni el misil más rápido lo alcanza, como dice Cruz, ¿verdad? Simplemente para una computadora apuntar y encontrar su trayectoria para poderle disparar algo, ¿verdad? Pues van demasiado rápido, ¿no? Y por eso es un avión no tripulado, ¿verdad? Entonces, como dicen ustedes, la tecnología está ahí, Y lástima y la cámara, que sea para fines las que tienen cámaras que de probar hoy en fe. están, sí, las ¿Vale? cámaras de hoy y su relevancia está, pero está por el Y cielo. eso fue en el año 2000, ¿verdad? Estamos en el 2022, ¿verdad? No quiero saber qué habrá pasado en 22 años. Obviamente no se sabe nada de eso porque pues es O la sea, fuerza dicen que del la avión más tecnología rápido que ha americana, existido, ¿verdad? mira, dicen que la tecnología americana está sobre 50 años sobre el presente, ¿eh? Sí, sí, sí. Definitivamente, ¿no? Sí, Y el sí. bombardero B2 es una muestra de eso, ¿no? Oye, pero regresemos al pensamiento crítico, ¿no? Ya estamos de reporteros de guerra. Sí, sí. Yo quisiera preguntarte, Cruz, ¿qué pasaría en una sociedad donde hubiera demasiada gente con pensamiento crítico? Mira, o sea, sea gente bruta o sea gente inteligente, pensamiento crítico, todo tiene que estar manejado y controlado por la ley. O sea, y se asume de que si tienes gente más inteligente y tienen el mismo fin en común, que es la colaboración y la cooperación para el progreso, entonces las leyes que se establecen en ese momento pueden ayudar a mejorar, estructurar las relaciones que van a tener entre la gente, porque van a haber menos depravaciones protegidos por la ley como están ahora. El problema con nosotros, el mundo ahorita es que la gente menos preparada en las distintas naciones arrastran a la gente que sí están más educadas. Entonces, eso crea un problema que se conlleva y tiene su impacto en los países democráticos, por ejemplo, cuando es la votación. Entonces, en vez de la gente que no está muy educadas, ellos se enfocan en los candidatos, mientras que la gente con pensamiento crítico se enfocan en las leyes. Entonces, la gente con pensamiento crítico saben bien claro que si ellos cambian las leyes, cambian la realidad que ellos viven. Desafortunadamente, vamos a cambiar, vamos a cortar aquí y regresamos de nuevo, ¿no? Por favor, se vuelven a conectar.